Pues miren, bueno, ya están casi la mayoría conectados, entonces vamos a iniciar el día de hoy con este workshop que se va a tratar cómo crear un benchmark a través de SentiOne. Entonces, bueno, me voy un poco presentando. Yo soy Rafael Torres, yo soy el Senior Account Manager aquí de SentiOne en Latinoamérica y eh, el día de hoy preparamos un ejemplo en donde vamos a hablar de tres marcas, las cuales son de cerveza. Son marcas muy conocidas por todos nosotros, entonces son muy fáciles de identificar. En teoría, lo que vamos a hacer hoy es, inicialmente, vamos a configurar el proyecto desde cero. Tenemos planeado el día de hoy crear los proyectos a través de palabras clave y perfiles sociales y posteriormente vamos a armar los dashboards. Los dashboards va a haber tipos automáticos que ya nada más tú creas un proyecto y automáticamente te aparece ya en SentiOne. Y la segunda forma es que vamos a crear uno que sea totalmente nuevo y vamos a crear otro que también sea automático, pero lo vamos a customizar o editar. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es modelar la información como de diferentes formas, ¿sale? Entonces, comenzamos. Voy a compartir la pantalla. Em, y bueno, cuando tengan alguna duda o alguna pregunta, si quieren la van colocando en el chat y con todo gusto iremos contestándolas. Entonces, inicialmente, como ya les daba un adelanto, vamos a hablar de tres marcas de cervecería, que la primera es Corona, la segunda es Victoria y la tercera es Tecate. Entonces, yo les recomiendo siempre, antes de hacer un proyecto, hagan un borrador o unas notas en donde coloquen cómo se va a llamar su proyecto, qué palabras clave van a utilizar y qué fanpage o qué perfiles sociales van a utilizar para su análisis, ¿sale? Entonces, en este caso, yo quiero buscar la palabra corona, ¿sale? Pero la corona enfocada a cervecería. Entonces, para que la búsqueda salga correctamente, lo que se debe de hacer es colocar operadores lógicos, pero muy sencillos, para que puedan conectar los universos. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra cerveza y la palabra corona. Cuando estemos leyendo en SentiOne, vamos a ver el ejemplo. Lo que va a suceder es que te vamos a buscar las dos combinaciones de palabras. Entonces, inicialmente ya está aquí, le ponemos keyword avanzado, copiamos lo que tenemos, le damos enter y entonces el sistema va a empezar a buscar las palabras que tengan ambas combinaciones. Entonces, no precisamente tienen que venir juntas las palabras, algunas palabras van a venir separadas, por ejemplo, aquí dice cerveza, aquí dice corona, no precisamente tienen que venir juntas, pero deben de venir siempre en las menciones. La otra forma es que pongamos entre comillas y le pongamos cerveza, corona. Entonces, en este caso puntualmente, aquí sí vamos a buscar específicamente la palabra en conjunto de cerveza corona, como en este ejemplo. Si yo, por ejemplo, aquí identifico que esta mención no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando, yo, por ejemplo, puedo seleccionar aquí mismo en keyword avanzada, pero en vez de que diga incluir, le pongo excluir y entonces le doy enter. Entonces, en teoría, esa mención ya no tendría por qué estar apareciendo, ¿sale? Entonces, vamos a dejar que cargue. Cada vez que yo ingrese una configuración de palabras clave, va a tardar en cargar unos segundos. Después que carga, te va a indicar, aquí te quité una mención. Eso es correcto porque yo quería que quitara palabras clave que no iban de acuerdo a mi búsqueda. Entonces, continuando con esto, el siguiente nivel es que yo le voy a poner esto de cerveza Corona. Pero ¿por qué le pongo el asterisco? Lo que yo estoy indicando en la herramienta es que me busque las combinaciones de cerveza, cervezas o cualquier otra que tenga que ver con la palabra cerveza y también con corona. Puede ser corona, coronita o alguna combinación así. Entonces, después también creo otra que diga chela y corona. Entonces, aquí también lo que podemos hacer es ponerle en vez de chela, le podemos poner en vez, o sea, le quitamos la A, le ponemos el asterisco y ya te va a estar buscando chelas, chelita, chelas, chela. Entonces, con esto, en teoría, ya no tienes que colocar tantas palabras clave, sino que nada más colocas cómo se escribe, cómo se escribiría la principal, le pones el asterisco y con eso vamos a estar buscando más palabras, ¿sale? Entonces, el siguiente nivel es que yo voy a colocar las fanpage, en este caso. ¿Por qué? Porque las conozco. Cuando hacemos temas que no tenemos el contexto de qué es lo que estamos buscando, lo que se hace únicamente es colocar las palabras clave. En este caso, como sí conozco la marca, voy a ponerle el Facebook, después voy a seleccionar Instagram, voy a seleccionar Twitter y voy a seleccionar YouTube, por ejemplo. Entonces,
Aquí me bajo, le pongo Corona, literalmente copio y pego. Siempre tengo que verificar que no haya algún espacio entre lo que copio y el Infinity One, porque te va a arrojar que si hay un espacio no lo va a poder leer. Entonces voy a hacer el ejemplo en este momento. Aquí, por ejemplo, pego la URL, pero hay un espacio. Normalmente no debería de leerlo. O sea, en este caso lo está leyendo, pero no tendría que leerlo. Entonces hay que cuidar mucho eso para que estemos haciendo las búsquedas correctamente. Entonces ya puse también el Instagram y aquí también ya puse, voy a poner el canal de YouTube de Corona. Ahora, ¿qué más puedo añadir? Si yo quisiera ser más formal en mi creación de mi query, aquí yo podría poner hashtags de Instagram y también podría buscar en TikTok, ¿sale? Entonces, aquí en Instagram, en Instagram hashtags, lo que hay que hacer es ponerle, por ejemplo, cerveza y le pones corona. Y aquí abajo también podemos hacer exactamente lo mismo de arriba. Le podemos poner cerveza corona. Le podemos poner cerveza and corona. Y con esto ya estamos asegurándonos que estemos buscando en todas las fuentes posibles. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel es colocarle siempre un nombre y le damos clic en guardar. Entonces, a continuación, haremos exactamente lo mismo, pero para el siguiente proyecto. Entonces, ya tenemos Corona, ahora vamos con Victoria. Entonces, lo mismo, ponemos el nombre del proyecto. Abajo colocamos las palabras clave que estamos ya teniendo. Y Chela and Victoria. Añado la cerveza Victoria. Cerveza Victoria. Victoria. Siempre no olvidar colocar las comillas para cuando son dos palabras. Y volvemos a empezar lo mismo, el mismo nivel. Vamos a poner Facebook, vamos a poner Instagram, vamos a poner Instagram hashtags, Twitter y vamos a poner TikTok, ¿no? Entonces, empezamos igual, copiamos la URL, la ponemos por acá, la seleccionamos, vamos al siguiente. También algunas veces es recomendable que cuando estemos creando nuestro proyecto, pongamos cuál es el user de cada uno. Por ejemplo, yo puedo poner aquí Victoria MX, que es el handle de Twitter, ¿no? Igualmente yo podría colocar aquí abajo cerveza Victoria oficial. ¿Con qué intención? La intención es siempre que coloquemos las máximas palabras claves que puedan existir. O sea, entre más data ustedes vayan a poner, siempre vamos a tener más información. Entonces, es como para asegurarnos que la información que estemos extrayendo sea la máxima posible. Entonces, se los recomiendo para que de pronto lo utilicen. Después vamos a meterle el YouTube. Aquí está. Lo seleccionamos y aquí empezamos con lo mismo. Cerveza and Victoria. Le podemos poner cerveza Victoria. Cerveza Victoria. El hashtag le ponemos igual cerveza Victoria. Y listo. Entonces, igualmente ya tenemos otra vez el siguiente proyecto. Entonces, como pueden ver, además de que es muy intuitiva la herramienta, es muy sencillo una vez que ya tienes todo apuntado, ¿no? Porque ya no tengo que estar buscando en fuente por fuente, no me tengo que estar metiendo a Facebook, luego a Twitter, luego a Instagram. O sea, sí lo haces para configurarlo inicialmente, pero una vez que tienes todo, es más sencillo ya estar programándolo. Entonces, vámonos por último con el de Tecate. Entonces vamos avanzado, otra vez empezamos con el nombre, ponemos las combinaciones que ya tenemos aquí de antemano, las colocamos por aquí, ponemos también esta, igual comenzamos con el cerveza Tecate, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puedo iniciar también luego con el TikTok, ¿no? Entonces, en vez de ponerlo hasta el último, lo puedo empezar a poner igual, así exactamente igual. Le pongo estas palabras clave y así ya no se me olvida colocar también la combinación de palabras en TikTok. Entonces, el orden en que ustedes coloquen las fuentes
es indistinto, no afecta en nada en la búsqueda. Lo pueden poner al principio, lo pueden poner al último. Entonces, la única manera en donde sí importa el orden de cómo configuran ustedes el proyecto es cuando utilizan booleanos, ¿sale? O sea, 100% booleanos, ahí sí importa mucho cómo es la estructura que le van colocando, pero cuando lo colocan aquí es más sencillo, o sea, no tienen que preocuparse por qué va primero o qué va después. Entonces, igual cerveza Tecate, le cerramos, ponemos el hashtag cerveza Tecate, cerveza Tecate, y continuamos con el Facebook otra vez, con el Instagram, con el Twitter. Entonces igual, vamos a la página donde tenemos ya todo. Le ponemos aquí, lo colocamos por acá. También un tip que les puedo dar es que en ocasiones cuando ustedes buscan una cuenta en Instagram, a veces cuando ponen la URL completa no aparece, ¿no? Les dice algo así como de no se encuentra o no está. Entonces nada más coloquen el puro user. Cuando colocan el puro user, en teoría va a aparecer también en la búsqueda en Instagram. Y también Twitter. Entonces, bueno, entre las preguntas más comunes que nos pueden llegar a hacer es, ¿cuántas cuentas yo puedo meter, por ejemplo, de Facebook, Twitter, Instagram y demás? Yo voy a poder meter más de 5, bueno, el número tope es 5,000 cuentas en cada proyecto. Entonces, si yo tengo un paquete en Sentiwan de 10 proyectos, voy a poder tener 50,000 cuentas, porque son 5,000 en cada una, 5,000 por 10, 50,000. Entonces, es una ventaja con Sentiwan. También recuerden que no tenemos límite de menciones, entonces no hay que preocuparnos por si nos pasamos de un cierto volumen, sino que aquí no hay ninguna restricción en ese sentido. Entonces vamos a poder trabajar muy abiertamente. Entonces, como les comentaba, inicialmente Sentiwan siempre te va a dar el dashboard automático en el cual tú vas a poder ver la información que ya comúnmente ustedes conocen, menciones en el tiempo, resumen de resultados, qué es el volumen, alcance, sentimiento, nube de palabras. Pero entonces aquí lo interesante es que yo les voy a mostrar cómo pueden crear el benchmark justamente. Ahora, la primera forma en poder crear un benchmark es literalmente ponerle en comparación, aquí en crear, vamos a hacerlo de nuevo. Estamos en análisis, le ponemos en crear, le damos clic, le ponemos comparación y entonces seleccionamos los 3 proyectos, ¿no? Una vez que le ponemos seleccionar los 3 proyectos, le damos un nombre. Entonces le voy a poner cerveza en México. Y aquí te pregunta que qué tipo de análisis es, entonces voy a ponerle que es de análisis de comparación. Le doy clic en guardar y entonces ahora los gráficos que aparezcan dentro del dashboard, todos van a ser comparativos, ¿sale? Entonces aquí tienes tu benchmark. Simplemente ya dando algunos clics, ya tienes todos tus gráficos comparativos en donde tú vas a ver cuáles son las menciones que son en el tiempo, que es volumen en redes sociales, cuáles son los artículos en el tiempo, que si son blogs, portales, foros, medios. También tú puedes tener aquí, por ejemplo, en customizar, le vas a poder añadir más gráficas. Entonces, por ejemplo, tenemos otra vez menciones en el tiempo y lo que yo puedo hacer es hacerlo más grande, o sea, totalmente grande. Y aquí comparo toda la información. Entonces, en un inicio, este es el general de redes sociales y artículos, y aquí abajo puedo comparar redes sociales y aquí puedo comparar artículos. Algo que normalmente nosotros hacemos muy comúnmente es que le metemos más gráficos. ¿Qué significa esto? Yo le puedo meter, por ejemplo, estos de resumen de resultados para saber cuál es el volumen de la conversación que está existiendo. Entonces, ya vi cómo se comporta la conversación. Entonces, le doy clic en guardar y lo que voy a hacer es cambiarle, o sea, por ejemplo, este lo voy a dejar en Corona y aquí le pongo el nombre en Corona. Corona. Después me voy a ir a Victoria, le cambio el proyecto a Victoria. Entonces, este ya se va a llamar lo mismo, pero le añado la palabra Victoria. El siguiente va a ser Tecate. Entonces, lo mismo, me cambio aquí el proyecto, le pongo Tecate, le pongo guardar y ese se va a llamar Tecate. Entonces, ¿qué significa esto? Que en los últimos 30 días, Victoria, la cerveza Victoria está teniendo 10,000 menciones, mientras que Corona 9,000, mientras que Tecate 3,000, ¿sale? Entonces, aquí yo voy a poder ver cómo se comportan esas conversaciones y cuándo son los picos de cada una.
Aquí lo chistoso es que coinciden los picos de Corona y de Tecate, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay un pico de Tecate, aquí hay un pico de Victoria, acá hay otro pico de Victoria. Entonces, si yo quiero saber qué pasó, le doy clic en el pico y entonces voy a poder saber qué pasó aquí en este. Ah, bueno, Victoria y Ogilvy hicieron una campaña, sale. Y empiezo a leer, o sea, voy a empezar a leer aquí otra vez. Se me hace, o sea, yo creo que todo este pico va a ser en la combinación de Ogilvy con Victoria y vamos a poder ver toda la conversión que se está generando, ¿sale? Aquí, de hecho, tenemos cuántas menciones hubo y cuáles son las palabras más dichas en ese pico, solamente en ese pico. No hablamos de una nube de palabras general, sino nada más de ese pico. Y yo también aquí puedo jugar con los gráficos, cómo se ven. Yo quiero comparar Corona contra Tecate, ¿cómo se ve? Ah, así. Ah, bueno, quiero comparar ahora Victoria contra Tecate, ok. O quiero comparar Corona contra Victoria. Entonces, siempre con Sentiment tú vas a tener esa posibilidad de estar dándole clic y haciendo acciones. ¿Qué acciones? Modificando cómo se ve la pantalla, o sea, cómo se ven los gráficos, o modificando no modificando, sino más bien viendo cómo es que la conversión se está desenvolviendo. Otra ventaja de Sentiment es que ustedes van a poder añadir cuantos gráficos deseen. O sea, literalmente ustedes van a poder poner aquí otro gráfico. Por ejemplo, vamos a buscar alguno. Vamos a poner mejores fuentes. Igualmente lo creo 3 veces para que lo cree para cada uno de los gráficos o de los temas que estoy comparando. Entonces, el primero lo voy a hacer para Tecate, otra vez. El segundo lo dejo para Corona y el tercero lo dejo para Victoria. Entonces, igualmente, aquí lo que hice ya es que también puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño. Entonces, lo voy a hacer un poco, cambiar de lado, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño. Entonces, con esto también puedo añadir, por ejemplo, mejores autores. Igual puedo meter 3. Y entonces, así literalmente es como nosotros vamos a estar creando nuestro benchmark, porque vamos a tener toda la información disponible y la vamos a poder estar partiendo y colocando en diferentes widgets para que nosotros más adelante podamos estar analizándolo y podamos nosotros saber literalmente la información que estamos queriendo obtener, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya este es de Tecate. Entonces, Tecate, evidentemente su mayor cuenta que es influenciadora es Tecate, pero también la Liga MX, pero también Luis García. Además, te decimos dónde está. Por ejemplo, está en Twitter, hizo 2 tweets, está la Liga Femenil, hizo 14 tweets, está Medio Tiempo, hizo un tweet. Aquí, por ejemplo, en Corona, igualmente ganó Corona y está en Twitter y está en Facebook, ¿no? Pero también las estrellas, pero también el Universal y está en Twitter, está la selección mexicana y está en Twitter, está el Milenio, el financiero, el Milenio está en Twitter, pero el financiero está en Facebook, pero también en Twitter. Entonces, literalmente aquí tú vas a poder ver toda la información que estamos recabando. Aquí, por ejemplo, Victoria salió en CNN en español, El Tiempo, Cerveza Victoria, Millonarios, que es un equipo de fútbol, El Tiempo, André Marín, Marca, Fernando Torres, y te vamos a decir siempre de dónde viene. Entonces, con esto, tú siempre vas a tener todo el control de lo que está sucediendo y vas a poder ver rápidamente el benchmark. O sea, ya tienes todos tus gráficos de comparación, pero además también ya tienes un foco en la información que es individual para que sepas cuál es la diferencia entre uno con el otro. ¿Al momento tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo ven el tema? ¿Van bien? Sí, claro, de hecho sí hay muchas métricas en donde, o sea, de hecho hay una que nos gusta muchísimo a nosotros, que se llama Engagement Summary, déjenme se las enseño. Déjenme ver dónde está, aquí está. Entonces, este lo que hace es que literalmente te va a mostrar cuál fue el engagement en los 3 principales canales que tenemos actualmente de redes sociales, ¿no? El primero es Facebook, el segundo es Instagram, Twitter y también TikTok. Entonces, con esto, ustedes de manera muy sencilla y con un solo clic van a poder ver la información como en resumen de sus redes, ¿no? Por ejemplo, Tecate en los últimos 30 días tiene 44,858 likes, ¿sale? Victoria tiene 37,310 y Corona tiene 43,347. Entonces, prácticamente están muy, muy, muy pegados, o sea, tienen, o sea, aparentemente están muy, muy cerca en su interacción. Pero ¿qué tal en TikTok? Por ejemplo, en TikTok solamente tenemos 2 likes para Tecate, pero Victoria tiene 106,
pero Corona tiene 479, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver las diferencias que existen entre uno y otro. Aquí también en Twitter están muy pegados, pero aquí también en Instagram se despegan bastante. Tecate tiene 1000 likes, mientras que Victoria tiene 13,000 y Corona tiene 92,000, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver como rápidamente qué está pasando. Si queremos saber qué está pasando, literalmente nos vamos aquí arriba y le ponemos Instagram de Corona. ¿Qué está pasando? Pues estamos viendo que ellos están etiquetando a Gera MX, o sea, están haciendo colaboraciones con influenciadores. Entonces, probablemente eso es lo que hace que sus likes aumenten, ¿no? Entonces, con una clavadita más, vamos a poder ver qué está pasando puntualmente y saber por qué la interacción es tanto en unas y tan disparejas en otras. ¿Sale? ¿Cómo ligas los tres proyectos? Los tres proyectos los vas a ligar en análisis, después le pones crear, le pones comparación y entonces le pones los tres proyectos. O sea, seleccionas los que ya tenemos. En este caso, el ejemplo lo hicimos con cervecerías, entonces Corona, Tecate y Victoria. Entonces simplemente lo seleccionas, asignas un nombre y le pones guardar. ¿Sale? Así es como se hace un dashboard en comparación o de benchmark. La otra pregunta es, ¿esta información en qué formato se pueden descargar? Ok, vamos a poder descargar en diferentes formatos. Una manera es que ustedes van a poder descargar cada gráfico que tenga esta señal en formato de imagen, que puede ser CVG, PNG o JPG, para que es como una screenshot, literalmente, o también van a poder descargar el archivo de la información de ese gráfico puntualmente en un formato XLS o CSV para manejar en un dashboard. Bueno, más bien en Excel, discúlpenme, o en NUMS. La otra forma es que van a poder descargar ustedes las gráficas que también tengan esta señalización en un formato de PowerPoint. Y la otra es que directamente en menciones van a poder descargar hasta 1,000,000 de menciones en formato de Excel otra vez, o sea, en formato de XLS o CSV. Entonces son las formas o formatos que tenemos para descargar imagen y para CSV o XLS. Muy bien. Entonces, el siguiente nivel entonces que podemos también hacer es que podemos crear un dashboard desde cero. O sea, se va a llamar personalizado y lo que hay que hacer es nada más seleccionar un proyecto base que es simplemente para mero trámite, pero no significa nada, y le ponemos un nombre, por ejemplo, Benchmark 2. Entonces, lo que hay que hacer aquí es darle clic en guardar. Una vez que le dan clic en guardar, va a aparecer una pantalla como esta. Es una pantalla vacía en donde ustedes van a decidir literalmente qué gráficos van a estar apareciendo dentro del dashboard, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Yo quiero poner menciones en el tiempo. Y yo quiero comparar esta vez 2 marcas y 2 marcas. Entonces le pongo guardar. Antes de continuar aquí, voy a checar la pregunta que me mandan apenas. ¿Solo se puede ver el engagement o también otras cosas como el alcance, comentarios, etcétera? Claro, sí se pueden ver también, solamente que en diferentes gráficos. O sea, el gráfico que les mostré hace ratito era específicamente el engagement, pero aquí también tenemos gráficos de alcance, en donde, por ejemplo, ustedes le ponen customizar, aquí se van en alcance, le ponen menciones en el tiempo por alcance, va a salir hasta abajo el gráfico, o en un espacio donde quede, aquí por ejemplo está. Entonces, lo que hacemos aquí literalmente es hacerlo grande y listo. Entonces aquí tienes el alcance. Y también tenemos que sacar los gráficos, o sea, los cuadros de alcance como estos. O sea, en vez de resultados, lo ponemos de alcance y vamos a poder medir cuál fue el alcance de todas las marcas. Si quieren, hacemos el ejemplo para que vean cómo. Le pones aquí en Reach and Trends, que es alcance, y le pones en resumen de alcance. Le pones los 3 que deben de tener para que veas el análisis. Y aquí nada más te vas pasando. O sea, le pones aquí 1, 2 y 3. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el volumen, lo mismito. Aquí le vamos a poner que el alcance de este sea para Corona, que el alcance de acá sea para, vamos a ver, este lo hacemos para Tecate y el siguiente lo hacemos para Victoria. Entonces, justamente con esto ya sabes, ok, si te subes para arriba, bueno, valga la redundancia, Corona tiene 9,000 menciones,
de las cuales 189, tiene 189 millones de alcance, ¿no? De vistas. Y aquí te decimos en dónde fueron las vistas. En este caso, fueron 153 millones en Twitter, fueron 31 millones en Facebook, fue 1 millón en Instagram. Y así, o sea, aquí puedes ir viendo, por ejemplo, para Tecate fue al revés. Aquí en Tecate hubo más vistas en Facebook, hubo 14 millones de vistas, en Twitter hubo 13 millones, en Victoria también hubo más alcance en Twitter, que fueron 35 millones en Twitter, 21 millones en Facebook. Entonces, sí, justo. Los comentarios los vas a poder ver literalmente dándole clic en los picos. O sea, por ejemplo, aquí, literalmente vas a ver la conversación que está sucediendo. Vas a ver aquí si dice tweet o si dice, por ejemplo, debe de haber uno que diga comment. Aquí, por ejemplo, dice artículo. Entonces, literalmente tú vas a poder ver todo. Si tú quisieras ver, por ejemplo, también las menciones más populares, por ejemplo, aquí lo que hacemos es que tú le pones en customizar, igualmente te vas a la pestaña que dice alcance y le pones mejores menciones, ¿no? Igualmente le pones 3, en este caso para analizar los 3, y le pones guardar. Una vez que le pones guardar, haces exactamente lo mismo de las veces pasadas. A uno le pones que te dé información de Corona, al otro le dices que te dé información de Victoria, por ejemplo. Otra que nos cargue para que. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner Tecate. Y aquí abajo le voy a poner Victoria. Igual le pongo aplicar. Y listo. Entonces, así ya estoy viendo los mejores posts de cada uno de mis, en este caso, de mis marcas. Igualmente, si yo quiero ser más específico todavía, siempre podemos ser más específicos. Aquí te va a decir, por ejemplo, qué tipo de mención quieres que te mostremos en el gráfico. Pueden ser artículos, pueden ser comentarios, pueden ser publicaciones, pueden ser privados. Cuando nosotros configuramos nuestras cuentas y las vinculamos a Sentivo, vamos a poder recibir inbox. Entonces, si quieres ver los inbox y tienes conectada tu cuenta, le pones privados. También podemos ver por shares. Entonces, hay muchas formas en que tú vas a poder modelar la información siempre. O sea, eh, por decirlo de alguna forma, el límite es tu imaginación, en el sentido de que tú vas a saber cómo modelar la información, qué información puedes tener. ¿Sale? Sí quedó bien? Ok, me parece que sí. Entonces, continuando con el ejemplo 2 del benchmark, lo que hice yo aquí fue crear literalmente 2 gráficos de Corona, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que a uno lo voy a comparar Corona contra Tecate y le pongo aquí. De hecho, aquí le puedo cambiar el nombre totalmente. Entonces, le puedo poner aquí Corona versus Tecate. Y al siguiente le voy a llamar Corona versus Victoria. Y aquí le voy a poner igualmente Corona y aquí le pongo Victoria. Entonces, así también es como yo voy a poder crear mis benchmarks, ¿no? Desde cero. Literalmente, con los gráficos que yo quiera poner, con la información que yo quiera mostrar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo no cómo se comportó en el tiempo y quiero mostrarle a mi cliente o a mi cliente o a mi equipo cuáles son los mejores autores, ¿no? Simplemente voy a mostrar estos 6 gráficos. Entonces, lo que voy a hacer aquí literalmente otra vez es ponerle Corona, que ya está aquí. El siguiente se va a llamar Victoria. Y el siguiente para Tecate. Ya recordé, ahorita que me vino a la mente, otra forma de compartir la información es que tenemos dashboards online. Entonces, una vez que ya tengo yo los gráficos que quiero compartir, que ya sé cuáles voy a mostrar y tengo todo armado, aquí hay un botón que se llama compartir. Este botón de compartir lo que tengo que hacer es copiar la URL que me arroja y automáticamente va a aparecer esta información en Internet. O sea, ya voy a poder compartirla con mis clientes o con quien yo quiera y él va a poder ver exactamente los gráficos que yo acabo de colocar, ¿no? Si yo quiero colocar más gráficos, esos más gráficos los va a poder tener. Si no, igualmente, o sea, si yo quiero mostrar la información, aquí literalmente tú muestras la información que quieres, ¿sale? O sea, no vas a mostrar nada que tú no quieras. Entonces, una de las características principales de esto es que se comparte en tiempo real, ¿sale?
y se actualiza todo el tiempo solito, ¿no? Todo va a depender de qué fecha le pongas, porque igual si tú le pones una fecha estática, por ejemplo, le pones del 1 de octubre al 31 de octubre, esta información siempre va a ser la misma, ¿sale? Y, por ejemplo, si yo le pongo aquí los últimos 24 horas, últimas 7 días, constantemente que ustedes estén ingresando la información, solito se va a estar actualizando sin que ustedes tengan que darle clic, ¿no? Al igual que el dashboard online. Ahora, ¿cuántas veces puedo compartir el dashboard online? Ilimitado, ¿sale? O sea, es ilimitado, no hay un límite de cuántas ligas puedan compartir, ni tampoco hay un límite de cuántas personas puedan estar viendo la información, ¿sale? Y si yo en dado caso ya no quiero compartir más la información que estoy obteniendo, aquí le pongo en parar, ¿sale? Entonces, una vez que le pongo en parar, esta URL automáticamente ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, no tengo que preocuparme por quién tiene la data, sino simplemente lo apago y ya no funcionará más. Entonces, básicamente, esto sería todo en cuanto a cuál es la creación o cómo es la creación de benchmarks en SentiOne. Y pues si ustedes gustan, pueden hacer las preguntas que tengan ahorita. ¿Cuántos usuarios pueden ingresar en un proyecto o cuántos usuarios tienen acceso en el sistema a este proyecto? Todos los usuarios que tengas en tu paquete. Regularmente va a depender el número de usuarios de cuántos paquetes, o sea, de qué paquete tengas, ¿sale? Entonces, los paquetes en SentiOne pueden ser desde 10 proyectos, entonces son 10 proyectos, regularmente tenemos 10 usuarios, y también depende de tus necesidades. Podemos llegar a algún acuerdo en que si tú contratas 10 proyectos, pero van a entrar 20 personas, probablemente vamos a poder dar el acceso a las 20 personas. Esas 20 personas van a poder estar accediendo a todos los dashboards, a todos los gráficos, e inclusive tú vas a poder decidir qué hacen, ¿no? O sea, si supongamos que tú eres la administradora, Jimena, tú vas a decir, ok, ya tengo aquí le pongo en permisos y tú vas a decidir qué hace cada usuario, si puede ver etiquetas, si puede ver proyectos, si puede acceder al pago, si puede ver los roles del equipo, si puede crear un análisis, si puede crear un informe. Entonces, literalmente tú vas a ser la administradora, en este caso, si tú lo deseas, y vas a poder acceder, o sea, vas a poder designar qué permisos va a tener cada usuario para hacer en SentiOne. Entonces, depende mucho de tu paquete, pero se puede decir casi limitado, ¿no? Sí, sí, Efraín. De hecho, esto es una de las principales virtudes de SentiOne, que siempre queremos ser lo más prácticos posible. Entonces, como ustedes pudieron ver, en 36 minutos creamos 3 proyectos en los cuales son muy profundos porque estamos extrayendo mucha información de todos y casi no hay tanta basura, ¿no? A diferencia de otros competidores que también tienen mucha información, pero te tienes que dedicar más a estar poniéndole los notes o tienes que estar checando qué información no funciona. Entonces nosotros no, nosotros siempre estamos enfocados en que la creación de los proyectos sea lo más sencillo posible y también sea rápido, ¿no? Entonces, como ustedes pudieron ver, para crear un proyecto me llevó tal vez 2 minutos, ¿no? Me llevó a lo mejor 10 minutos en buscar esta información yo solo, o sea, por mi lado. Entonces, como pueden ver, pues sí, o sea, cumplimos con nuestra garantía de que somos sencillos, somos prácticos, tenemos mucha información, los análisis son muy sencillos. Como ustedes pudieron ver ahorita, o sea, hicimos un ejemplo para un benchmark, ¿no? Que es para comparar varias marcas. Pero como se pudieron dar cuenta, automáticamente ya tenemos análisis para nuestra propia marca o para una marca individual, ¿no? Entonces, todo fue en un clic, todo fue muy sencillo. Entonces, esto es SentiOne. Cuéntenme, ¿tienen más dudas, más preguntas? Sí, María, está muy interesante. Entonces, yo los invito a que los que tienen ya acceso a la herramienta estén experimentando, dándoles clics, checando a lo mejor hasta gráfico por gráfico para ver cuál es el de su utilidad, o sea, qué le pueden sacar de provecho, porque como les mostraba aquí en el benchmark tipo 2, que creo un gráfico, un dashboard en blanco, ustedes van a poder literalmente poner cualquiera de estos gráficos, ¿no? Entonces, creo que ahora la tarea es saber para qué funcionan cada uno de esos gráficos, ¿no? Para que ustedes le puedan sacar el mejor provecho. Ahí es donde tienen que meterse a darles clic para que vean qué es lo que hay, ¿no? Y si, por ejemplo, ya están ingresando los gráficos y ustedes no los conocen, aquí tenemos siempre un signo de admiración que te va a decir de qué va, ¿no? O sea, qué significa ese gráfico puntualmente.
Entonces también con eso tienen alguna ventaja en que van a poder saber qué información están obteniendo y son diferentes maneras de modelarlas. Sí, Angélica, el webinar va a estar grabado y al finalizar se va a enviar por correo el video para que puedan ustedes acceder a él. Y María, ¿para qué sirven las etiquetas? Las etiquetas funcionan para literalmente ordenar las menciones bajo algún tema, ¿no? Regularmente las etiquetas fueron creadas para que dividas los temas. O sea, por ejemplo, el tema principal aquí es corona, no más bien cerveza, ¿no? El tema principal es cerveza y yo quiero identificar cuánto hablan de corona, cuánto hablan de Tecate y cuánto hablan de Victoria. Entonces, en un proyecto común de otras herramientas, utilizarías el proyecto general se llamaría cervezas con todas las combinaciones y tú tendrías que crear etiquetas, literalmente, así por ejemplo que le pongas corona, le pones un colorcito, le pones guardar y entonces tú manualmente en el proyecto de cerveza tendrías que identificar cuáles son las menciones que tienen la palabra corona, ¿sale? Y así con todas, igual con Victoria, igual con Tecate. Después, en el análisis, tendrías que crear un gráfico en donde te muestre las etiquetas. Entonces, tendrías que crear aquí en general y le pones menciones en el tiempo por tags y cuotas de tags, ¿sale? Y verías la información exactamente igual que como la estás viendo aquí en el benchmark, porque las etiquetas es igual a etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3. Entonces, en SentiOne la ventaja es que como tenemos data ilimitada, tú vas a poder crear más bien proyectos puntualmente al tema que quieres, ¿no? Entonces ya no tienes que tener el tiempo de estar etiquetando, o sea, primero de hacer el proyecto general, después identificar los temas y después tener que colocar las etiquetas y después crear un gráfico de etiquetas, sino simplemente con nosotros colocas el proyecto enfocado al tema que quieres y listo. Entonces, para eso son las etiquetas. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Entonces, bueno, si ya no existen más dudas de su parte, pues les agradezco por su tiempo. Gracias por estar aquí y tendremos un nuevo workshop para el siguiente mes en donde vamos a hablar de las actualizaciones de SentiOne. Entonces, hemos tenido durante todo el año aproximadamente 8 o 9 actualizaciones, entonces vamos a hablar de eso. Y también estaría, vamos, algo que tenemos como propuesta para ustedes es que si ustedes están interesados en seguir teniendo estos tipos de workshops, también pueden proponer qué temas les gustaría que estuviéramos tocando, ¿no? Entonces, a lo mejor nos podemos enfocar a la siguiente más para etiquetas o a lo mejor podemos hablar, no sé, de reportes, podemos hablar de monitoreo, o sea, de lo que ustedes tengan duda, pueden estar también ustedes proponiendo y con todo gusto lo vamos a hacer. Muy bien. Sí, de hecho estábamos pensando que siempre queremos hacer workshops y los queremos hacer siempre enfocados a ejemplos de la vida real en donde podamos darles un enfoque que de verdad puedan ustedes entender el ejemplo, ¿no? Porque a veces en los workshops ponen ejemplos como de, tengo el carro amarillo y tengo un carro verde y tengo el carro rojo y o sea, está bien porque te ejemplifica cómo se usa, o sea, el método, pero a veces queda más claro cuando nosotros damos como ejemplos reales de la vida diaria. Entonces, muchas gracias por el feedback. Ujú. Claro, ok. Sí, estaría bien. Sí, sí, podemos hablar también de eso, con mucho gusto. En teoría, los operadores lógicos que más utilizamos en SentiOne son los que les mostré ahorita, las comillas, que es para un enunciado puntual, el AND para conectar dos temas como cerveza y corona, ¿no? Para que no esté solita la palabra corona, porque corona puede englobar corona de la corona normal o la reina o todo esto. Entonces, son los principales, pero sí podemos enfocarnos más aún en eso. Y sí, tenemos por ahí ya un workshop que hicimos sobre operadores booleanos y hablamos casi de todo lo que tenemos en SentiOne. Entonces, podemos compartirte este video, Alexis, para que lo tengas por ahí. Y también después podemos retomar el tema con otro ejemplo puntual para que igual quede más claro. Y de acuerdo. De acuerdo. Entonces, probablemente el siguiente webinar después de las actualizaciones va a ser algo relacionado con las crisis y los reportes para que ustedes tengan esa
esa información, ¿sale? Entonces, bueno, me parece que por hoy sería todo. Gracias por su tiempo. Que tengan un buen día y pues que estén chidos. Hasta luego. Un saludo a todos.